Bueno, estamos ya casi listos. Buenas tardes a todos. Mientras el resto de la gente se va sumando y vemos que se están conectando de varios lugares, de Chipoleti, Río Negro, de Buenos Aires. Es un placer enorme para mí estar acá. La verdad que estoy muy contento, muy entusiasmado por lo que va a pasar en los próximos 45 minutos. Eh, Me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Moneto, soy uno de los cofundadores y CTO de Envido. Envío es una plataforma de ciberseguridad que desarrollamos con la idea de poder ayudar a profesionales de TI, a profesionales de ciberseguridad, a lograr ciberresiliencia. Y ahora vamos a entrar un poquito en qué se trata esto de ciberresiliencia, que hay mucha literatura sobre ciberresiliencia, y poder guiarlos con un roadmap estratégico. Pero no vamos a hablar de Envido en este webinar. Queremos llevarles en este primero de muchos webinars para Latinoamérica una perspectiva distinta, y es por eso que para mí es un gran honor y un placer tener a Jorge y a Juan en este primer evento. Ya los voy a presentar en breve, pero les quiero decir que, digamos, está buenísimo y estén muy atentos a lo que va a pasar en esta llamada porque queremos, digamos, desempacar un montón de experiencias, un montón de lecciones aprendidas, un montón de ideas que les puedan ayudar a tomar acción en materia de ciberseguridad. Es importante, es algo vital para el negocio y qué mejor que hacerlo con dos personas que, como decía recién, admiro mucho en ciberseguridad. Así que, sin más, y para hacer una presentación formal, ¿cómo andan Jorge, Juan? Muy buenas tardes. Quiero empezar a presentarlos y después saludarlos. Más allá de que quizás no necesite mucha presentación, Jorge O'Higgins cuenta con más de 25 años de experiencia en ciberseguridad, es actualmente el vicepresidente de ciberseguridad de Mercado Libre, donde tiene, entre otras cosas, la responsabilidad de liderar e implementar la estrategia de ciberseguridad para el Marketplace, Mercado Pago y Mercado Envíos. Jorge también, digamos, ha pasado por distintos roles en ciberseguridad, gerente de ciberseguridad en RedLink, eh, y también lideró la consultoría de ciberseguridad en KPMG. Una de las cosas que me encanta de Jorge y su personalidad y su experiencia es que es un apasionado no solo por ciberseguridad, sino también por la gestión de talento y el liderazgo de equipos, así que obviamente vamos a tratar de absorber todo eso y compartirlo aquí. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, ahora sí. ¿Qué haces, Dani? Muchas gracias por la presentación. Así es, me gusta la seguridad y la gestión de equipos, creo que se intercruzan mucho y sobre todo cuando hablemos de ciberresiliencia van de la mano, así que gracias por la presentación. Absolutamente. Muchas gracias a vos. Lo presento a Juan, otra persona que admiro mucho y que es, digamos, un referente en el mundo de la ciberseguridad también. Juan, digamos, tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios y en el posicionamiento de estrategias para ciberseguridad. Eh, una de las cosas súper interesantes también para mezclar en esta charla es que Juan, digamos, tiene una beta artística, para los que no los conocen, es músico y cantante de tango, digamos, para los que no lo han escuchado, lo recomiendo. Y también es un apasionado orador que siempre tiene y busca la forma de poder comunicar en forma simple conceptos muchas veces complejos, ¿no? Y eso nos pasa mucho en ciberseguridad, que a veces es muy compleja la discusión y se pierde la acción. Así que nada, Juan, bienvenido, un placer que estés por acá, ¿eh? Gracias Daniel. La verdad un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes. Gracias por la presentación, también por contar yo digo el lado A y el lado B, pero todo tiene que ver con todo, siempre digo. Muy bien, bueno, gracias a los dos. Quiero primero pedirle a todos los que se están conectando, que veo que es mucha gente, que nos vayan, digamos, contando dónde se conectan y que vayan pensando en preguntas, ¿sí? Para mí es una oportunidad increíble de tener a dos personas como Jorge y Juan y toda su experiencia y cosas que quieran ir preguntándoles para el final de la sesión, donde vamos a tener los últimos 5 minutos con un Q&A que va a ser muy interesante. Y antes de arrancar, lo que quiero es contarles qué esperamos lograr en estos 45 minutos, ¿no? Que es, digamos, importante que todos tengamos claro. Y como les decía, digamos, nosotros sabemos, y el tópico del webinar es cómo lograr ciberresiliencia a través de un programa de ciberseguridad, pero quiero entrar en que se lleven de esta reunión y de esta conexión virtual que estamos teniendo aprendizajes. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó?
digamos, cómo esos aprendizajes se pueden materializar en algo práctico, ¿sí? Y obviamente, al fin y al cabo, que se lleven por lo menos una o dos ideas que los ayuden a tomar acción en ciberseguridad, ¿no? O sea, es muy importante invitarlos y que de aquí se lleven, digamos, acciones concretas que los ayuden a estar mejor, digamos, mejor protegidos en sus organizaciones y también como ciudadanos digitales. Así que vamos a empezar, vamos a arrancar con la primera parte que tenemos, que está bien conectada con el tópico del webinar, y tiene que ver con ciberresiliencia, ¿no? Y ciberresiliencia hay un montón de literatura sobre ciberresiliencia, hay muchos fabricantes, muchos expertos en la industria que hablan de ciberresiliencia. De hecho, digamos, los dos, Jorge y Juan, han escrito sobre ciberresiliencia y por una razón, ¿no? Es muy importante lograrla. Pero quiero empezar con una pregunta para vos, Juan, y vamos a ir charlando un poco los tres, y que nos cuentes en términos prácticos. ¿Qué es ciberresiliencia para vos? ¿Cómo se traduce eso en un aspecto práctico para las empresas? Bien, primero una observación. Resiliencia es una palabra que en realidad viene más de un campo muy humano, que es, por ejemplo, el psicoanálisis, y ahora está muy de moda en ciberseguridad, ¿no? Y tiene que ver, bueno, en el campo original, y de hecho muy cercano a la definición de resiliencia, es básicamente estar en capacidad de superar una situación traumática, podríamos decir, y superarla, e inclusive tal vez salir más fuerte de eso. ¿Por qué se empezó a prestar atención en este concepto en ciberseguridad? Por el reconocimiento de que la prevención absoluta es utópica. O sea, no se puede prevenir todo. Algo va a pasar y hay que estar preparado para lidiar con eso, poder recuperarse y tal vez en un aprendizaje estar más fuerte para que cuando me vuelva a pasar algo, no sufra de la misma manera. Entonces ahí es donde empezó a meterse este concepto que, para cerrar esta primera idea, yo creo que a lo que apela en primer lugar es a un cambio de paradigma, que cuesta mucho, ¿eh? Las organizaciones todavía, por más que se hable de todo esto, siguen en un paradigma muy preventivo, ¿no? Y yo siempre digo, una sobrevaloración de la tecnología, a pesar de que yo represento un fabricante y todo, tecnología es fundamental, pero no termina ahí la cuestión. ¿Cómo la Me, uso? ¿Cómo me gusta involucro a eso. todo un equipo para crear esta resiliencia, ¿no? Bien, buenísimo. Y para profundizar un poquito más sobre eso, y me gusta siempre que nos des, digamos, la mirada también del fabricante, ¿no? Digamos, Cisco es uno de los principales fabricantes que existen, pero por qué es de vital importancia? Pero lo quiero conectar con el negocio, porque muchas veces hablamos, y acá lo quiero traer también a Jorge a la conversación, de que ciberseguridad es un cambio cultural, ¿sí? Eh, Ayúdanos a entender, y también quiero escuchar a Jorge, por qué es importante para el negocio, cuál es el efecto al negocio y dónde podemos romper ese paradigma de que muchas veces está desconectado y se ve ciberseguridad como algo de tecnología nada más. Claro, hay varios puntos de conexión muy fuertes. Primero, no es lo mismo la realidad de hoy que de hace una década atrás. ¿Cómo cambió esa realidad? Bueno, la dependencia que hay del negocio sobre la tecnología implica que sufrir un incidente que sea disruptivo, ¿no?, en la capacidad de la empresa de proveer sus servicios digitales, tiene un impacto mucho mayor hoy que lo que tenía hace una década atrás. Entonces, esta dependencia que hay sobre la tecnología, y teniendo en cuenta que uno de los grandes riesgos, no todos, pero uno de los grandes riesgos viene del lado cibernético, ¿no?, de que el cibercrimen avanza y toma provecho de las vulnerabilidades que siempre van a estar, de un ambiente que está cambiando, no es estático, entonces en donde el negocio se mueve para tener agilidad, desarrollar nuevos servicios, y en ese movimiento va creciendo en lo que llamamos la superficie de ataque, ¿no? Va creciendo esta superficie de ataque, los criminales aprovechan esto. Entonces aparece esta idea de que tenemos que, mientras que movemos el negocio, mientras que tenemos que entregar lo que entrega el negocio, tenemos que ir creando condiciones para gestionar ese riesgo, prevenir todo lo que se pueda prevenir y estar preparados para responder ante lo inevitable, ¿no? Y esto deja de ser ya, para terminar, una responsabilidad propia de gente que viene del palo técnico, como son típicamente, hay una evolución, ¿no?, de los que están en seguridad, vienen del palo técnico,
y hoy ya es un trabajo de gestión con responsabilidad muy alta a todo nivel, ¿no? En las empresas. Totalmente. Y ahí para escuchar y un poquito ir para Jorge y conectarlo también con otra pregunta. ¿Cómo, cómo ves en general que esta importancia, ¿sí? Si al lograr ciberresiliencia es importante y es importante que haya una alineación en el negocio? Quiero escuchar un poco tu perspectiva sobre eso, digamos, cómo sortear esos desafíos en tu experiencia y también cómo lo conectamos con la agilidad, ¿sí? Que en tiempos en los que vivimos hoy no puede haber pérdida de agilidad cuando introducís, digamos, una estrategia de ciberseguridad. Contanos un poquito, digamos, tu perspectiva ahí, Jorge, ¿qué pensás? Creo que agilidad es todo en términos de ciberresiliencia, porque resiliencia, y linkeándolo si querés a la parte cultural, creo que y es importante esto, porque es saber que las cosas pueden salir mal. Salir mal en términos de seguridad es que te impacte en el negocio. Entonces, la cultura es importante porque la organización tiene que estar preparada para eso, saber que puede fallar. Yo empecé hace muchos años atrás en seguridad y antes era como, a mí nunca me pasó nada, ¿no? Y siempre Sí, me surgía la misma pregunta, ¿cómo sabes que no sufriste un ataque? Quizás no lo detectaste, no lo observaste. Entonces, creo que hoy las empresas por lo menos están perdiendo el miedo a saber que son atacadas, que pueden ser atacadas. Lo que necesitan es que ese golpe que sufren, que lo van a sufrir todas, sea lo menos doloroso posible. Y eso implica para mí recuperarse lo más rápido posible. Y en términos de recuperarse rápido, ahí es donde entra la agilidad, ¿no? De decir, bueno, tengo que ser rápido en detectarlo y tengo que ser rápido en poder hacer ese assessment, si me está doliendo o no, y responder ante ese ataque. Y allí coincido también con lo que decía Juan, no solamente tecnología, es personas y es procesos, y es personas haciendo procesos ágiles y sacándole todo el provecho a la tecnología para que eso sea la respuesta más automática posible. Cuanto más rápido podamos detectar el primer ataque y responder, más resilientes vamos a lograr ser. eso está buenísimo y me gusta, digamos, poder de primera mano poder incorporar y entender que ciberseguridad no es un tema de tecnología, es un tema de personas, procesos y tecnología, y empieza con una estrategia. Eh, pero quiero ir un poquito más atrás, algo más básico, y es que cuando vos charlas con profesionales de ciberseguridad, mucha gente de tecnología, entienden que ciberseguridad es importante, pero cuesta lograr que exista un consenso en la organización, en el equipo de liderazgo, para que vean a ciberseguridad como una disciplina de negocio importante. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo rompes esa barrera y mostrás resultados, mostrás la importancia, sin llegar al extremo de que me atacaron y ahora qué hago, ¿no? O sea, cambiar el approach de reactivo a proactivo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo en tu experiencia qué te funcionó, Jorge? Creo que la realidad nos está ayudando mucho a los profesionales de seguridad, ¿no? Cuando un CEO agarra el diario y entre las noticias que ve es qué empresa fue atacada esta semana y cómo le afectó el negocio, creo que esas noticias nos ayudan a todos a sensibilizarnos sobre que esto es real y tiene un impacto en el negocio real. O sea, al final del día es un riesgo más, ¿no? De hecho, hace un par de semanas hay una nueva normativa de la SEC en donde la SEC le pide a las empresas que cotizamos en la bolsa que no solo notifiquemos en las primeras 48 horas de un incidente, sino que además comuniquémosle, que le tenemos que comunicar a los inversores cómo hacemos nuestra gestión de riesgos y cómo hacemos nuestra gestión de seguridad y demás. Entonces, el contexto está ayudando bastante. Después, en términos prácticos, bueno, yo quiero proteger todo. Y la verdad es que no podés, es imposible, es irreal pensar que ningún equipo del mundo va a poder proteger todo. Entonces, ahí no queda otra que empezar a pensar cada vez más en el negocio y en cómo, en forma inteligente, lo más inteligente posible, aplicar el esfuerzo para proteger principalmente la continuidad del negocio o los datos de nuestros usuarios y los datos de nuestros usuarios, que al final del día es un valor que tenemos todas las organizaciones
pero además también está creciendo un riesgo regulatorio para todas. Entonces, creo que de eso se trata, de balancear principalmente el valor de nuestros usuarios, el valor del negocio y usar los recursos que tenemos de la manera más ágil posible. Y eso está buenísimo. Y cuando hablamos de usar eficientemente los recursos, porque, digamos, hay distintos tamaños de empresas, empresas pequeñas, medianas, empresas grandes que tienen estructuras de ciberseguridad. ¿Dónde ves, Juan, que es importante poner los primeros esfuerzos, ¿no? Porque creo que hay estadísticas por todos lados alarmantes de que más del 60% de las empresas en Latinoamérica en algún momento fueron atacadas y seguimos viendo que la higiene básica de ciberseguridad a veces no está cubierta. Entonces es como paradigmático, ¿no? La importancia de entender, ser resilientes, pero por otro lado hay cosas básicas que no se cubren. Entonces, ¿cómo ayudamos a transmitir eso, comunicarlo y poder ejecutarlo? ¿Dónde ves guía o tips ahí para poder ayudar? Sí. Mira, me das pie justo para... Yo tengo una visión bastante particular y lo digo porque sé que no, lo que les voy a decir ahora no lo van a escuchar en todos lados, ¿no? Espérenme un segundo que acá me están... Ahí está. Típicamente los fabricantes... se me fue el video, ¿no? A ver, Sí, yo creo que ahora vuelve. Ahí ahí volví. está, Bueno, ahí volviste, ahí está. o sea, todos los fabricantes, hoy hay 3.000 fabricantes que existen que hacen algo de ciberseguridad. ¿Okay? Es una barbaridad, de los cuales por supuesto hay un puñado que son los líderes, etc. No hay ningún problema con la tecnología, o sea, la tecnología está todo bien, ayuda a mitigar un montón de problemas, pero si uno fríamente la realidad de hoy, es que las empresas de todos los tamaños, pero inclusive las grandes, que han invertido, han construido lo que han podido, tienen dos problemas. Uno es que el riesgo lo siguen teniendo, los incidentes siguen ocurriendo y da la sensación, o la realidad, de que hay hasta una ventaja ofensiva. O sea, no tienen las de ganar los que intentan defenderse, tienen más ventaja los que están ofendiendo, ¿no? Y el segundo problema es que la respuesta tecnológica a todo esto se tornó problemática. O sea, tratar de hacer funcionar una estrategia de ciberseguridad con un montón de productos, de tecnologías que hacen distintas cosas, se convierte en una carga también operativa, difícil de hacer funcionar, de integrarlo, con un costo alto, y al final los ataques siguen ocurriendo. Todo este escenario bastante catastrófico que estoy planteando, lo digo porque no por una cuestión de bajar los brazos y perder las esperanzas, todo lo contrario, lo que hay que hacer es algo distinto. ¿Qué es eso distinto? Tener una conversación de valor con los líderes de estas organizaciones para ayudarlos a entender dónde están parados, dónde deberían estar de acuerdo a ciertos indicadores, ya sea de industria, si tienen que cumplir alguna regulación, si quieren seguir algún framework. Bueno, ¿cómo te comparás con eso? Y finalmente, ¿cómo haces para llegar a un estado mejor? De una forma lo más conceptual, agnóstica posible, porque después uno va a tener que elegir cuál es la mejor combinación de tecnologías con los recursos que tienen o con recursos de terceros para mitigar los principales gaps en una ecuación de esfuerzo-impacto que dé, porque Y el proteger, recurso es limitado, y me ¿no? gusta eso, y me gusta eso, y te interrumpo un segundo ahí porque me parece que es Sí, dale. clave y también nos da pie para seguir un poco esta conversación. O sea, en algún punto definimos ciberresiliencia como el objetivo. Tratamos de bajarlo, entenderlo prácticamente. Ahora, ese es el qué, el objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ver con desplegar un programa de ciberseguridad, que tenga un enfoque en riesgos. Y esto es acá donde quiero pasar parte de esta conversación y compartir, obviamente, primero qué es, por qué es importante, por dónde se empieza. Y quiero preguntarte a vos, Jorge, porque parte de este playbook o de este framework, digamos, te lo robamos intelectualmente a vos y me parece muy interesante que nos expliques en tu experiencia qué significa implementar un programa de ciberseguridad basado en riesgos para construir ciberresiliencia. Primero una aclaración, Dani, el conocimiento no se roba, se comparte, así que más que bienvenido. Para Totalmente, mí, gracias, sí. estos son las tres pelotitas
como el malabarista que tratamos de usar en el equipo, que es justamente cómo pones el esfuerzo de lo que querés proteger. Entonces, primero es entender qué riesgos tenés, todo tu universo de riesgos. Obviamente ahí se priorizan. Después vas a tener iniciativas que generan controles que bajan ese riesgo. Entonces, nosotros, el punto óptimo es el que vos tenés ahí como punto óptimo, donde tenés una iniciativa que genera un control que está bajando un riesgo que te duele, ¿no? Pero ese es el punto óptimo. Pero después tenés que prestar atención a cuáles son los riesgos que están desatendidos, porque es muy importante. Qué riesgos no estoy, el músculo, la fuerza, el dinero, lo que sea, no puedo atender. Pero también es dónde estoy poniendo ese esfuerzo, qué iniciativas estoy desarrollando que quizás no bajan ningún riesgo. Entonces, yo recomiendo siempre mirar eso también. Y Y sobre todo eso, cuando... perdón, Sí, y Dani. eso está buenísimo porque, digamos, en un mundo donde, digamos, los riesgos son muy grandes, hay una superficie de ataque cada vez más amplia, es muy importante cuidar los esfuerzos a nivel de recursos humanos, de inversión, y quiero conectar eso y pivotear un poquito a Juan también para alinear todo esto a los crown jewels del negocio, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué los profesionales de ciberseguridad empiezan identificando las joyas de la corona? ¿Qué es importante proteger para generar eficiencia en este programa? Entonces, ¿cómo ves eso, Juan? Y contame también un poquito si ves que las organizaciones en Latinoamérica están preparadas para tomar este enfoque, ¿no? ¿Qué estás viendo un poco alrededor de eso? Bueno, a mí una de las cosas que me sucede, en un punto me sorprende, tengo la suerte desde mi rol de bueno, interactuar con profesionales de la industria de muchas organizaciones en varios países. Entonces uno es como que se va armando de una experiencia, no decir, ah, mira, esto que le pasa a fulano también le pasa a Mengano, etcétera. En esa experiencia lo que veo es que uno siempre va con cuidado, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, con un CISO como Jorge. Y uno dice, pero Jorge la tiene atada, tiene todo claro, o sea, ya cuando yo fui, él fue vino, yo fue vino, como solemos decir por acá. Eh, pero lo que veo, y no hablo en este caso de Jorge, es que todavía hay mucha falta de madurez por un montón de razones. O sea, no podemos asumir que ya está todo hecho. Al contrario, empezamos a encontrar con que hay elementos básicos de higiene, vos dijiste esa palabra, que no se están implementando. Y podemos encontrar un montón de razones, entre ellas porque están saturados. O sea, los equipos de seguridad no dan abasto. Con lo cual también se genera que las tecnologías que incorporan, que deberían alertar situaciones, nadie puede mirar esas situaciones. Aparece este concepto de la fatiga, ¿no? De alertas y fatiga de ciberseguridad, con lo cual invertiste un montón de plata y no estás pudiendo sacar provecho. Todo esto nos lleva, y por eso me interesó tanto participar de esta sesión, ¿no? Porque es hablar de otra cosa, hablar de que vos necesitas un programa, y en ese programa tenés que hacer el paso a paso en donde no puedes asumir inclusive lo de las joyas de la corona. También me sorprende que uno dice, pero vos sabés que tenés que proteger en tu negocio, y se supone que sabe la gente. Pero eso es también subjetivo o depende de cuál es su interés puntual, su rol. Si le preguntás la joya de la corona al responsable de TI, puede ser algo distinto al responsable de seguridad, al CEO, al CFO. Y eso es una cosa que comprobamos cuando hemos hecho ejercicios donde discutimos Sí, 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 sí. abiertamente. Y decís, ah, pará, pero entonces no estamos viendo toda la misma película. Y si no estamos todos viendo la misma película, entonces a la hora de defender, como dijo Jorge, las iniciativas para mitigar riesgos, vamos a estar pensando en cosas totalmente diferentes. Entonces hay como que volver a ese ABC de qué es lo que nos importa proteger, dónde estamos, qué nos falta, y hacer esto de forma programática y donde la comunicación pasa a ser un tema crítico. De hecho, es el área de desarrollo número 1, según algunas encuestas, para los profesionales de TI y de seguridad. ¿En qué Sí, necesitan sí, sí. desarrollarse? Sí, ¿Cómo sí, les es un cuento una desafío. historia? Es un ¿Cómo desafío, les cuento totalmente. Es un gran, dónde estamos? es, es un gran desafío y quiero conectar un poco lo que estás diciendo para preguntarle a Jorge esto de, en concreto, si vos tenés que dar un consejo, hay mucha gente de seguridad, pero hay mucha gente de tecnología también, ¿no? Que quizás no viene
con los años de experiencia que pueden tener ustedes en seguridad. Entonces, para simplificarlo y bajarlo a lo concreto, ¿dónde ves que es importante, por dónde ves que es importante empezar al momento de armar un programa de ciberseguridad? Escuchando a de negocio, al que dirige la organización, y entender qué le dolería a él un incidente. Que es un poco lo que decía recién Juan, ¿no? Si sentás a todos en una mesa, vas a descubrir que cada uno tiene miradas distintas, y está perfecto que cada uno tenga miradas distintas, pero justamente el profesional de seguridad lo que tiene que hacer es hacer entenderlas a todas, entender el punto en común y entender dónde va a poner su foco. Que seguramente dónde va a terminar poniendo su foco va a ser distinto que si le preguntases en forma aislada a esa persona de seguridad, ¿dónde pondría ese foco? Entonces, ese ejercicio de entender qué es lo verdaderamente importante para el negocio es fundamental. Buenísimo. Y quiero conectar esa alineación con todo el equipo de liderazgo en el negocio una vez que el programa está en marcha, es importante reportar, digamos, el progreso. Y quiero llevarlos un poquito a esta conversación que se está dando mucho es importante medir ROI, reportar ROI, mostrar, digamos, ese progreso de otra manera. Contame ahí, Jorge, un poco qué te funcionó en tu experiencia y podemos compartir. Bueno, otra vez, ¿no? Cuando uno habla de la evolución, Juan hablaba de la evolución y un error que hemos cometido todos es empezar a hablar en lenguaje técnico, ¿no? Y cuando en realidad al que le tenés que contar los avances va a estar interesado en saber si va a perder plata, tiempo, producción o lo que sea. Entonces creo que es un ejercicio interesante que los responsables de seguridad tengan esa capacidad de traducir desde el lenguaje técnico que generalmente van a generar sus equipos a un lenguaje, perdónenme la licencia, un lenguaje humano para que cualquiera de negocio lo pueda entender. Entonces, buenísimo el denial of service y el ransomware. ¿Me duele o no me duele? Simple. O sea, ¿voy a perder plata o no voy a perder plata? ¿Tengo un riesgo regulatorio, sí o no? ¿Tengo indisponibilidad potencial y eso me va a afectar al negocio, sí o no? Entonces, creo que ese es un ejercicio que muchas veces me atrevo a decir que nos cuesta un montón a los que lideramos equipos de seguridad, porque es una discusión que mis pares sigo escuchando y seguimos manteniendo todos en este sentido. Buenísimo. Estoy de acuerdo, sigue siendo un gran desafío. ¿Querías agregar algo más, Juan? Sí, sabes que me estaba acordando, para compartirles una anécdota, voy a reservar identidades, pero una vez en un evento que hicimos, venían todos directores del sector financiero. Y bueno, yo hablé un poco, tenía un espacio muy reducido de tiempo para hablar de muy alto nivel, ¿no? De cómo podíamos ayudar justamente a diagnosticar, a ver dónde están, ¿no? Los gaps, etcétera. Y una de las personas que estaba ahí le encantó esto, dijo, bueno, me gustaría que Cisco venga y me ayude a hacer este diagnóstico, ¿no? Sí, no lee ni un producto, nada, era cómo hacemos para ver dónde está rojo, amarillo, verde, básicamente, ¿no? Matriz de riesgo, etcétera. Bueno, cuando esta persona volvió a su actividad, le dijo a su equipo, ¿no? Varios niveles más arriba, le dijo, va a venir Cisco a hacer un análisis. Y ahí se pararon todas las alertas, ¿no? ¿Cómo? Ya está. ¿Quién va a venir a hacer qué? Se generan anticuerpos, ¿no? Entonces hablamos con el equipo de seguridad, con el equipo de redes, le contamos lo que queríamos hacer, que nadie iba a ir a auditar nada, era, mirá, queremos Sí, colaborar para ayudarlos. ver, etcétera. Totalmente. Y ahí pasan varias cosas, ¿no? Una, qué interesante esto, ¿no? Que un ejecutivo estaba totalmente desconectado de la realidad que tenían y de pronto dice, qué bueno, quiero que vengan a ayudarme a hacer esto. Segundo, cuando hicimos el diagnóstico y aparecieron los rojos, amarillos y verdes, empezó la discusión de, che, pero esto está muy rojo. ¿No? Podría ser más anaranjadito, más amarillo. Con el- Y, y ahí creo que llego a un punto clave de esta anécdota, que es ese cambio de paradigma implica que ya no tenés que mostrarte todo bien, ¿no? Peinado en la foto. Al contrario, tenés que mostrar dónde estás mal para poder defender las cosas que hay que corregir. Y Es el primer obviamente paso, no por una totalmente. tendencia del equipo, sino porque hay una realidad que no están viendo. Entonces, eso es muy importante y es el comienzo para lograr el apoyo ejecutivo. Si hay que invertir más, para invertir más, y si hay que invertir diferente o tomar decisiones de cambio de estrategia
poder hacerlo, ¿no? Con el apoyo de todo nivel de la empresa. Yo Entonces, quería dale, Juan, sí. agregar algo, Dani. Primero, que nunca salgo bien peinado en la foto, Juan, así que por motivos obvios. Me pasa. Segundo, que cuando empezaste a contar la anécdota, lo primero que me vino a la cabeza, ese equipo de seguridad no está preparado. Si está tan defensivo y tan preocupado en que no se vean las oportunidades de mejora que tiene, no está preparado digo, no sé quién es, pero para un contexto Exacto. de resiliencia. Porque lo primero que tenés que trabajar es, primero aceptar que vas a fallar en algún punto. Obviamente tenés que hacer todo el trabajo previo para minimizarlo. Pero para hacer ese trabajo previo y minimizarlo, tenés que estar receptivo de que alguien venga y te diga, mirá, no habías visto vos una incompetencia inconsciente, ¿no? Eso que vos no habías visto y la oportunidad la tenés igual. Entonces, qué mejor que venga alguien y te diga, la tenés, a cerrarte, ponerte bajo una bolsa de papel, como hacía el gato silvestre, y decir, no quiero ver nada, no quiero ver la realidad. Mejor verla y trabajar sobre ella. Totalmente. A partir de ahí se puede empezar a cambiar. Antes, los quiero llevar un poco ahora, digamos, al escenario de cibercrimen y ponernos en una situación hipotética, digamos, de estar bajo ataque. Pero antes de ir ahí, veo una pregunta, Hernán, digamos, que me gustaría que contestemos, y es básicamente cómo ven la transición entre los análisis de riesgo estáticos, ¿sí? Con el mapa de calor y las herramientas actuales que van midiendo el riesgo en base a los cambios en la superficie de ataque, que se basan básicamente en telemetría. Digamos, seguramente, digamos, bueno, gracias Hernán por la pregunta, seguramente Está buena. está muy buena. ¿Y quién se anima? ¿Quién quiere contestar esa pregunta y dar la perspectiva? Yo te cuento una aclaración, pero que nos pasó a todos. No es Hernán, es Germán, porque, eh, Ah, sí, 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 más Hernán, sí, sí. porque además Pero lo conozco es a Germán, ver, es Germán. es Germán y, a ver, no estaba preparada la pregunta esta, igual aclaro, pero te cuento, Germán, y a todos lo que estoy haciendo en Mercado Libre. Porque es una obsesión que tengo, esto que contaba Juan al principio, que el escenario va cambiando y es dinámico, y la superficie cambia, y desde que se murió el perímetro tal cual como lo conocíamos hace 15 años atrás, ya todo es dinámico, todo es laxo, todo cambia minuto a minuto. Entonces, los equipos tienen que saber medir ese riesgo casi online. Y cuando digo medirlo es también medir el estado de los controles, el estado de las amenazas propias, qué está pasando en nuestra red, o sea, qué ruido hay, por qué hay ese ruido, eso podría ser un ataque, no podría ser un ataque, pero además correlacionarlo con lo que está pasando en el mundo. Digo, hay un ataque de tal vulnerabilidad que yo la tengo y está siendo explotada, cómo me puede afectar y cómo está hoy, cómo cambiaron los controles, ¿no? O sea, subió o bajó un servidor y mi control cambió. Entonces creo que todo eso, para mí, yo lo llamo predecir ataques. De hecho, en Meli estamos trabajando en escenarios de predecir ataques. Todavía estamos en los pasos, en los baby steps iniciales, pero vamos hacia ese camino. Es decir, bueno, con toda esta combinación de cosas que dije, hay altas chances de ser atacados en breve. Entonces creo que es fundamental tener esta más dinámica de los controles y de los riesgos. Está buenísimo, está buenísimo eso. Juan, no sé si tenés algo para aportar sobre lo que está. Sí, sí, quiero Me imaginé. complementar muy cortito. Dale, dale. Primero, sí, claramente en la pregunta también hay una respuesta, ¿no? Hay una transición. Históricamente había una forma, bueno, hoy por eso sigue hablando de hacer un penetration test, etcétera. O sea, podemos discriminar entre dos formas, ¿no? De hacer un análisis. Una forma cualitativa y una forma cuantitativa, ¿sí? Históricamente se hablaba mucho de la cuantitativa, mostrarme la realidad, dónde tengo el agujero, ¿no? Por dónde me pueden entrar. Y eso obviamente es como de rigor científico, pero hasta cierto punto, porque el análisis cualitativo, que tiene un elemento de subjetividad, donde uno puede decir, bueno, pero pará, yo sé que acá tengo un problema, eso a veces se ignora y es una forma muy rápida de tener un diagnóstico en el que estamos todos más o menos de acuerdo. Yo creo que la respuesta está en la combinación y en etapas. Si querés empezar con un diagnóstico súper técnico y avanzado, te va a llevar tiempo,
Entonces, Tal cual. yo lo veo Sí, como un mix entre lo cualitativo y después usar las herramientas o que tenés o que podés incorporar fácilmente para que te muestre vulnerabilidades que tal vez no sabías que tenías, ¿no? Bien, bueno, aprovecho, ahí está, ahí estamos, ahí tenemos de vuelta. Me parece interesante, me parece muy bueno, digamos, lograr este mix donde también balanceás esfuerzos, ¿no? Digamos. Pero como les decía recién antes de la pregunta, hablamos un poquito de ciberresiliencia, charlamos y nos pusimos de acuerdo de que, digamos, la forma de lograr eso, un camino de lograr eso a través de un programa basado en riesgos, los quiero llevar ahora a un escenario complicado, ¿no? Un escenario de crisis. Sentémonos hipotéticamente en este escenario virtual en el que estamos bajo ataque. Situación desfavorable que le pasa a muchas empresas en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y ahí te quiero preguntar a vos un poco, Jorge, y después, digamos, charlar un poco con perspectivas también de Juanes. ¿Qué es importante tener en cuenta para contener esa situación? ¿Qué es importante hacer tu top 3, tu top 5, digamos, para poder contener y tratar de, básicamente, solucionar esa situación? Primero prepararse para que eso ocurra, ¿no? Y otra vez es parte de la resiliencia, es saber que un día la bomba va a explotar porque los que trabajamos en seguridad manipulamos explosivos, entonces un día la bomba explota. Si vos pensás que eso no va a ser así, estás corriendo en gran desventaja. Entonces, eso, la preparación implica tiene varias aristas y tal cual las palabras que acabo de usar las he usado y las sigo usando con mi equipo, ¿no? Eh, si vos pensás que sos imbatible, perdiste, ya estás en desventaja. Después es todo lo que implica un incidente, preparar, hacer escenarios de cómo actuaría ante tal o cual ataque y quiénes participarían y cómo gestionaría las relaciones públicas y la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como preparación. Después cuando la bomba explotó también tiene varias aristas. Una es tratar de contener el daño lo más rápido posible y una vez que lograste eso, recuperarte lo más rápido posible. En el medio pasan las horas, se genera estrés y ahí lo que hay que hacer es acompañar al equipo, ¿no? Suena todo muy romántico lo que voy a contar ahora, pero es realmente lo que yo sugiero hacer. No es el momento para revisar qué falló, qué no falló. Ya va a haber oportunidades de qué falló y qué no falló, pero sí es un momento para darle certezas al negocio, por un lado, y si el negocio se vio afectado, recuperar el negocio lo más rápido posible, y después, por otro lado, darle confianza al equipo, porque lo peor que nos puede pasar en un escenario de crisis es que el equipo como tal empieza a sufrir eh, falta de confianza de su líder, ¿no? Y tercero, si querés, la seguridad de su líder y la tranquilidad. Es un momento de templanza absoluta. Importantísimo, Te importantísimo. Y diría- quiero... Sí. no, Dale, no, te perdón, diría que termino. Para hacerte, si querés, una pregunta ahí, después quiero cubrir el último punto porque estamos a 5 minutitos y quiero charlar un poco también de otras cosas. Contame, digamos, si podés breve, ¿de qué errores aprendiste en esa circunstancia, en esa situación? ¿Qué no hacer? Digamos, qué es lo que recomendás no hacer? Te la doy vuelta un poco la pregunta. ¿qué recomiendo hacer? ¿O querés que te diga qué no hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? No, bueno, todo esto que estoy diciendo es a la inversa, así que no ponerse nervioso no es el momento de buscar culpables, te diría que en esto de la resiliencia nunca es el momento de buscar culpables, sí buscar aprendizajes, creo que eso es fundamental, eh, porque si tu equipo sufrió un incidente, es más valioso de lo que era antes del incidente, porque en Totalmente. capacidades, en templanza y todo, era ese mismo equipo, con la única diferencia que se enfrentó con un escenario real y sobrevivió. Entonces, ese equipo vale mucho más que lo que valía antes. Y logró resiliencia seguramente como equipo también, ¿no? Así que, Sí, sí. buenísimo. Quiero llevarlos a la última pregunta que tenemos, así después podemos ir a algunas de las preguntas que nos están haciendo. Y tiene que ver un poco con Mientras, mirar hacia el futuro, ¿no? Sí, dale, Juan. te puedo contar una anécdota cortita sobre este punto.
Pues me acordaba cuando lo escuchaba a Jorge. Una vez fui a hacer una entrevista a un cuartel de bomberos, haciendo una analogía entre lo que es respuesta a incidente y nuestro mundo, ¿no? Y lo que más me quedó grabado es esto que me dijo el oficial del cuartel. Dice, ¿saben cuál es el problema cuando hay un incendio? En la mayoría de los casos llegamos tarde a apagar el incendio, porque ante la situación, la víctima dice, llama a los bomberos. Y al que le dijeron llama a los bomberos se da vuelta y le dice a otro, llama a los bomberos. Y ese otro se da vuelta y le dice, llama a los bomberos a otro, y al final nadie llama. Entonces muchas veces llegan tarde porque nadie llama a los bomberos, que es el paso número uno, ¿no? ¿Por qué cuento esta anécdota? Me quedó grabada porque es la falta de un procedimiento claro, ¿no? Por eso, lamentablemente, en el momento, si no hiciste bien el trabajo antes, ya estás medio frito. E inclusive responder rápido hasta es engañoso, porque en algunos casos la respuesta es no hacer nada hasta ver qué está haciendo el atacante, porque si le mostrás una contención, ya agitaste el avispero. Entonces, lamentablemente, no hay respuesta mágica, ¿no? Todo está basado en cómo te preparaste antes. Totalmente. Cómo tener un playbook, cómo entrenar ese playbook también, ¿no? Y casi reaccionar automáticamente. Ese sería el ideal. Charlemos un poquito de cómo luce el futuro de Cyber, ¿no? O sea, creo que está súper claro que las tecnologías nuevas que están totalmente, digamos, democratizadas, están subiendo la vara respecto a la facilidad, la sofisticación y si querés, la simpleza en la que se empiezan a generar ataques. Entonces, ahí poniéndonos del otro lado, eh, ¿qué recomiendan hacer a las empresas que están expuestas para mantenerse actualizadas, para prepararse a este escenario nuevo que está creciendo, digamos, sin control, ¿no? ¿Dónde ven que pueden eh, guiarlas para poder ayudarlas a estar mejor preparadas en este futuro que se viene? Sí, si querés la ¿Quién se anima? tomo. Ale. Primero no pelearte con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque cuando tuvo la expresión de ChatGPT y demás, veía en un montón de chats, la primera reacción es de miedo, de pánico, bloqueemos, cómo bloquear, cómo... Y creo que es lo que no se puede hacer, digamos. Sí, acompañar a todo esto de manera segura, que implica desafíos, porque implica no solo pensar en una arquitectura que te proteja, sino hasta nuevos ataques, nuevos tipos de ataques que hasta ahora no estábamos tan habituados. Así que primero eso, y después ver cómo puedo utilizar esa tecnología, cómo puedo aprovechar las nuevas tecnologías, en este caso, para protegernos mejor, para detectar mejor, para responder mejor. De mi Buenísimo. lado, Dani, complementar Sí, con una luz de esperanza, ¿no? Que estamos viendo en la industria, porque así como los criminales pueden aprovechar esto y darles escala, también los fabricantes están utilizando la inteligencia artificial de formas muy interesantes, ¿no? Te puedo hablar más concretamente, por ejemplo, lo que está haciendo Cisco, que muestra un panorama en el que en el futuro cercano, muy cercano, vos ya no tengas que ser, viste, hablar lenguaje máquina para hacer tareas de operativa de seguridad, que puedas tener una interfaz más humana y decirle, decime dónde estás viendo una vulnerabilidad en el ambiente de nube y te dice, mira, encontré esto, bueno, vamos a mitigarla y que puedas tener una conversación más humana con las herramientas que te ayudan a hacer las mitigaciones, ¿no? Porque obviamente la decisión humana siempre, o por un tiempo creo que largo, va a ser muy necesaria, ¿no? La automatización total no, hoy es sí, utópica. Entonces yo estoy es utópico. viendo, se está vislumbrando un uso muy interesante que va a hacer mucho más posible una protección accesible también para empresas de todos los tamaños, ¿no? Buenísimo, totalmente. Y sé que estamos sobre la hora. Quiero cubrir una de las preguntas que nos hizo David. La voy a leer a ver si Jorge o Juan se animan a contestarla. Y básicamente nos está preguntando algún consejo para un equipo técnico pequeño de 8 ingenieros, donde hay, digamos, responsables de cloud y de desarrollo, que trabajan desplegando módulos para el sector financiero y están evolucionando e implementando desde cero las buenas prácticas de ciberseguridad. ¿Quién se anima a contestar? Digamos, ¿qué consejos podríamos darle a David? Qué difícil, qué cuánta presión. Eh,
Primero, me imagino por cómo lo está mencionando, que todos desarrollan, o sea, particularmente los de cloud. Entonces, ese es el primer consejo, eh, porque no importa la cantidad de personas. A veces ¿cuántas personas tienes en tu equipo? ¿No? Es como, a ver, si tengo más, soy más importante que... No, para mí no pasa por la cantidad, pasa por la calidad de las soluciones, de los procesos que se hagan. Entonces, para mí, David, ahí tenés una gran ventaja en si están en este estadio y planteándose programas de seguridad, es un gran inicio, por más que no haya nadie de seguridad, porque es aún más importante, porque saben que es importante la seguridad para el negocio que están haciendo. Entonces, cuanto más automaticen, más oportunidades de tener resiliencia van a tener, independientemente de la cantidad de personas que estén en el equipo. Buenísimo, excelente. Estamos sobre la hora, quiero ser súper respetuoso con toda la gente que se conectó, con ustedes también. Les agradezco enormemente. Jorge, Juan, fue un placer. Me llevo un montón de cosas, estoy seguro que también que la gente que se conectó lo mismo, así que nada, muchas gracias. No sé si tiene algún comentario final para hacer. Agradecer también de mi lado, un placer compartir el panel, bueno, con Jorge, con vos, Dani. Creo que no sé si pueden mandar preguntas si les quedó alguna en el tintero y si las llegamos a recolectar, después las respondemos offline, pero muy agradecido Totalmente. con todos los participantes, se mantuvieron ahí parejito, no entró, salió más nadie, entraron todos en horario y se quedaron escuchando, así que espero que haya sido valioso para todos. Lo fue sin duda. Y de mi Jorge, lado, sí. muchas gracias a vos, Dani, por la invitación, a Juan también por compartir este espacio y a todos los participantes por haber estado atentos. Espero que haya servido. Al menos siempre digo que si alguien se va con una idea, yo me voy feliz, así que muchas gracias por el espacio. Así es, así es. Bueno, espero que lo hayan disfrutado como yo. Estaremos hablando porque la idea es seguir con esta serie de webinars, digamos, en Latinoamérica. Y nada, los dejo. Gracias a todos. Gracias, Jorge, Juan. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo grande y estaremos en contacto. Un Que tengan abrazo, lindo día. nos vemos Chau, chau. Gracias. igual, chao, chao.